El río corre contaminado con el hedor de la muerte. No pasará mucho tiempo ahora. Durante 10 años he huido, he encontrado cada roca bajo la cual esconderme, una abundancia de alcantarillas empapadas en los restos desterrados de la civilización. Ninguna ciudad, pueblo ni aldea me ha proporcionado refugio. Ningún hogar ni amigo me ha ofrecido santuario. Soy intocable, un recordatorio podrido de que el conocimiento puede ser la perdición de todos los que lo buscan y ansían. 10 años de noche han pasado rápidamente desde entonces, y el polvo no se sacude fácilmente de mis pies. Ni los recuerdos de lo que descubrí simplemente se desprenden de mi mente. Esta grabación será mi testamento final, y esta piedra junto al río Nilo será mi último lugar de descanso. Gracias a Dios por eso, porque no puedo continuar en esta condenada carcasa. Para aquellos que escuchan, escuchen mi historia, olviden las reliquias del pasado, pues seguramente están malditas por cosas mucho más repugnantes de lo que la mente moderna pueda comprender. Debo hablar rápido, pues el sol está bajo en el cielo y pronto mi perseguidor estará sobre mí. Mi nombre es Dr. Samuel Russell, y si estás escuchando esto, que mi relato sea una advertencia para los curiosos. Cuando todo esto comenzó, yo era un tipo ambicioso. Como arqueólogo, soñaba con el día en que haría un descubrimiento impactante, uno que me llevaría a la fama. Una mención en los libros de historia, tal vez incluso un párrafo o un volumen completo. Un nombre que no se olvidaría, al menos eso esperaba. Este era mi deseo, mi pasión. Encontrar un fragmento del pasado de la humanidad que reescribiría un capítulo de nuestra historia como civilización. A la edad de 32 años, estaba convencido de haber encontrado algo así. El público no se da cuenta de que muchos avances arqueológicos se han producido décadas después de su descubrimiento inicial. Tantas excavaciones, tantas ruinas descubiertas, tantos huesos desenterrados, y, de hecho, demasiados. Con frecuencia, estas reliquias yacen guardadas en cajas en las entrañas de institutos académicos y museos, esperando ser categorizadas y comprendidas por las generaciones futuras. En algunos casos, esto puede llevar años, y en el caso de mi descubrimiento, la antigua caja polvorienta que contenía la promesa manchada de fama y fortuna había sido dejada a pudrirse, durante más de un siglo en la oscuridad. Estaba investigando en los archivos del Museo Kelvingrove en Glasgow, Escocia, después de viajar desde Nueva York para estudiar las momias de Southwest. Un colega, el Dr. M. Greali, tuvo la amabilidad de permitirme el acceso a las áreas del sótano del museo, donde aguardaban bóvedas llenas de cajas, documentos y reliquias de excavaciones de los últimos 2 siglos, esperando ser redescubiertas. Fue puramente por accidente que tropecé con la tablilla. Estaba buscando un antiguo texto sobre prácticas funerarias antiguas para ayudar en mi estudio, cuando noté una extraña entrada en un libro de archivo. Decía, 1883, tablilla de piedra predinástica. Origen desconocido. ¿Cómo podía rechazar tal misterio? Seguramente podía dedicar unas pocas horas a investigar una descripción tan curiosa. Mientras vagaba entre las cajas y otras reliquias empaquetadas buscando el objeto, mi emoción creció ante las posibilidades que ofrecía esa descripción, origen desconocido. ¿Cómo podía ser incierto su origen? Después de todo, era una tarea relativamente fácil para un experto identificar tales cosas. El idioma o jeroglíficos utilizados, de dónde se extrajo el material, etc. Después de mucho vagar por el laberinto de contenedores, vitrinas y estanterías poco iluminadas, finalmente lo encontré. La caja de madera tenía varios sellos de viaje desgastados en su lateral que decían Fayún, El Cairo, Boston, Viena, Londres, Glasgow. Ciertamente, había dado la vuelta, sin duda pasando de experto a experto mientras se rascaban la cabeza tratando de identificarlo. La caja estaba clavada, y mientras me preparaba para abrirla con una palanca, fue en ese momento que lo noté por primera vez. Una sensación que crecería con el tiempo, convirtiéndose en un compañero no deseado constante en estos últimos años. Solo puedo describirlo como la sensación de que alguien camina sobre mi tumba. Temor, presentimiento, un escalofrío que sube por mi espalda y la sangre abandonando mi rostro. No era inusual sentirse incómodo en un sótano tan tranquilo y aislado, pero había algo inquietante en la experiencia, una falta momentánea de aliento, como si estuviera sofocado por la tierra, con el sabor de la arena en mi boca. Consultando con los archivistas del museo, solo pudieron decirme que una carta enviada con la tablilla era la última mención conocida del arqueólogo que la descubrió.
Su nombre era el Dr. Fitzsimmons, aparentemente un académico muy respetado en su época. Los relatos eran borrosos, incompletos, pero parecía que el Dr. Fitzsimmons había descubierto la tablilla en algún lugar del desierto del Sahara en Egipto, antes de caer gravemente enfermo. En su carta, un desorden febril y sin sentido, repetía la extraña frase una cosa de ceniza varias veces. Una descripción que, por alguna razón, me estremeció. Estaba claro que el Dr. Fitzsimmons había sido afectado por una terrible enfermedad poco después de su descubrimiento, una que lo dejó delirante, y su desaparición probablemente fue el resultado de su muerte prematura en un país extranjero. Con un poco de persuasión, mi amigo en el museo pudo obtener la tablilla para que pudiera estudiarla más de cerca. De hecho, la mayoría de los otros académicos del museo parecían relativamente desinteresados en una inscripción ilegible del pasado. Para ellos, el mensaje se perdió para la eternidad. Pero no se perdió para mí. Me fascinó, ocupando cada uno de mis pensamientos, casi hasta el punto de la obsesión. Estaba continuamente obsesionado con el mensaje que había sido borrado de la tablilla. ¿Qué podría habernos contado sobre el pasado? ¿Y por qué se consideró lo suficientemente ofensivo como para ser eliminado deliberadamente? ¿Algo que claramente habría llevado tiempo y esfuerzo? Desde entonces, mis días estuvieron llenos de estudiar la tablilla lo mejor que pude, y por la noche no pensaba en nada más. Soñaba con las arenas del desierto del Sahara y qué secretos yacían cubiertos por los granos del tiempo. Fue entonces cuando tropecé con una idea. Sabía que se habían utilizado varios métodos de escaneo recientes para descifrar mensajes, inscripciones y detalles de antiguos textos y cerámica, palabras e imágenes que a simple vista parecían ilegibles, pero que podían mejorarse mediante técnicas modernas de imagen. Me pregunté si se podría tomar un enfoque similar con la tablilla. Quizás aún quedaba suficiente información dentro de la piedra, depreciaciones sutiles y marcas que revelarían el mensaje oculto debajo. En 1883, los arqueólogos no podían haber concebido las herramientas de investigación disponibles para sus homólogos del siglo XXI. Era poco probable, pero después de unos meses y una cantidad considerable de dinero, pude obtener nuevos datos de la tablilla. Afortunadamente, había estado trabajando solo con el equipo que había adquirido, y me perdonarás por no mencionar los métodos que utilicé ni los detalles exactos que descubrí. Simplemente, no puedo correr el riesgo de que algún otro infortunado use esta información para buscar la verdad, y se encuentre en la misma horrible situación que yo. Lo que puedo decirte es que la inscripción hablaba de una tumba, que data de antes de la fundación de las grandes dinastías egipcias. Estaba entusiasmado. Existía la posibilidad muy real de que, las imágenes que veía, fueran los ejemplos más antiguos conocidos de escritura egipcia. Además, estaba claro para mí que representaban un evento que, según mi conocimiento, nunca se había visto en toda la arqueología, junto con un lugar único, uno que reconocí casi de inmediato, debido a una característica geográfica distintiva que todavía existe hoy en día. Al pie de una cadena montañosa en la parte egipcia del desierto del Sahara, la tumba estaba cerca, alineada con el ascenso y la caída del sol, y una constelación en lo alto. Quienquiera que hubiera tallado la tablilla se estaba comunicando desde el pasado, y me estaba indicando dónde se podía encontrar algo importante. En cuanto al evento representado, gran parte de su historia seguía demasiado dañada para contarla. Parecía representar una celebración, un grupo de personas visitando la tumba, levantando los brazos alabando al sol. Y sin embargo, una parte de su fachada rota me preocupaba, una talla de piedra de una figura malformada y marchita, de pie entre aquellos que habían celebrado y ahora yacían quietos y muertos. Estaba seguro de que esto era una metáfora de una especie de plaga, que debe haber matado a muchas personas para ser registrada en una tablilla. No quería compartir mi descubrimiento con la comunidad académica más amplia todavía, pues temía que alguien con más influencia buscaría reclamar lo que yacía dentro de la tumba para sí mismo. Devolví la tablilla al museo y guardé las imágenes grabadas para mí, informando a aquellos en el museo, incluso a mi amigo, que no había logrado descubrir nada de interés. El ego fue, de hecho, mi primer pecado, pero ciertamente no sería el último. No pasó mucho tiempo antes de que me dirigiera al desierto egipcio, al lugar donde yacía la tumba, la fuente de todo lo que me ha sucedido desde entonces. Por supuesto, encontrarla fue difícil, de hecho, me llevó más de 9 meses de encuestas geofísicas y excavaciones fallidas, pero por Dios, la encontré finalmente. Al pie de la ladera de la montaña,
cubierta por su sombra, rápidamente vi la prueba que necesitaba. Había contratado a 4 estudiantes de arqueología egipcios ansiosos por hacerse un nombre, y, bajo la sugerencia de que después de tal descubrimiento podrían trabajar en cualquier parte del mundo, estaban más que felices de mantener la expedición en secreto. De hecho, no teníamos permiso oficial para excavar allí en primer lugar, pero aposté a que el descubrimiento de una antigua parte de la historia egipcia superaría cualquier castigo, y mi nombre ya estaría camino a los libros de historia para entonces, que era todo lo que importaba. Pronto encontramos nuestro primer objeto antiguo bajo la arena y la tierra del Sahara. Pero no era una antigua pieza de piedra o cerámica como se esperaba, sino más bien una herramienta de excavación, sin duda del siglo XIX. A medida que cavábamos más, encontramos más herramientas, palas, paletas y luego bolsas, provisiones antiguas, todo tipo de suministros. Mientras que el desierto era bastante capaz de cubrir cualquier cosa con grandes cantidades de arena, a medida que continuábamos excavando, esa horrible sensación de temor, que había experimentado la primera vez que vi la tablilla, resurgió cuando pensé en lo que podría significar. Sospechaba que el área había sido deliberadamente rellenada por alguien, cubriendo lo que yacía debajo, tanto reliquias de la arqueología del siglo XIX como objetos de los albores de la historia. No había duda en mi mente de que los pertenecientes eran de la excavación del Dr. Fitzsimmons, ya que descubrimos una vieja caja vacía con la fecha 1883. Parecía probable que él hubiera encontrado la tablilla en otro lugar y, como yo, siguió sus indicaciones hacia la tumba desconocida. ¿Pero por qué dejó que su equipo fuera reclamado por la arena? Peor aún, ¿por qué habría enterrado tal descubrimiento? ¿Qué había que temer bajo la superficie del desierto? Imperturbables por tales reflexiones, continuamos. Durante 3 días cavamos más profundo, y por la noche, mientras el viento frío y seco del desierto soplaba a través de nuestro campamento, apenas dormí. Había un palpable sentido de urgencia entre el grupo, y aunque los estudiantes de arqueología que había contratado estaban agradecidos por la oportunidad, comenzaron a quejarse de la situación, acusándose mutuamente de revolver sus pertenencias. Uno de los estudiantes, un hombre llamado Arkin, incluso afirmó haberse despertado justo cuando la figura de un intruso salía de su tienda, escapando a la noche. Como el miembro más experimentado del equipo, tuve que calmar sus nervios y les dije que se enfocaran en la excavación, y en los increíbles descubrimientos de los que todos seríamos parte. Pero esto pareció solo actuar como un catalizador para las tensiones, y para el 4.º día. Mientras cavábamos, cada miembro permanecía en silencio, mirándose mutuamente con sospecha. El silencio finalmente se rompió más tarde en el día con un grito de celebración de Arkin. Cavando en la arena, cada uno de nosotros trabajó furiosamente, moviendo cubos de granos dorados lejos del punto central de nuestros esfuerzos. Y allí, finalmente, estaba. La entrada sellada de piedra a una tumba de origen desconocido, un descubrimiento completamente nuevo en el ámbito de la arqueología, bueno, excepto por el pobre Fitzsimmons. Pero estaba seguro de que honraría su memoria en cualquier artículo que publicara sobre el tema. Rápidamente quedó claro que la tumba había sido abierta previamente, ya que varios bloques en su boca yacían descartados enfrente, agujeros cuadrados lo suficientemente anchos como para acomodar el cuerpo de un arqueólogo, un saqueador de tumbas, o tal vez algo desde adentro. Un pensamiento peculiar, pero que me atrapó por un momento antes de pasar. A medida que el sol se oscurecía en el cielo, llené mi mochila con un grabador de voz, una linterna dinamo y una cámara para documentar cualquier hallazgo inmediato, y di órdenes de que los demás debían instalar lámparas alimentadas por baterías, y permanecer afuera en contacto por radio. En parte, para asegurarme de que se perturbara lo menos posible el interior, y, en parte, porque deseaba ser el primero de nuestro grupo en echar un vistazo a lo que contenía la tumba. Sin embargo, permití que Arkin me siguiera, ya que fue el quien primero reconoció que habíamos encontrado lo que buscábamos, y parecía correcto incluirlo. Mientras nos deslizábamos por las heridas abiertas en el exterior de la tumba, desapareciendo en su abrazo, pude sentir que la sangre abandonaba mi rostro bruscamente y el sabor seco de la arena regresaba a mi boca. No mentiré, esto me hizo aprehensivo, pero no deseaba compartir esas dudas con los demás arqueólogos, ya que ya estaban nerviosos por la excavación. Temí que los techos de la tumba cedieran en algún momento a los incontables eones de arena y viento, y parecía que esas preocupaciones estaban justificadas. Un largo corredor de piedra se adentraba en la oscuridad, con escombros rotos y arena desde arriba oscureciendo la mayor parte del camino.
Afortunadamente, una losa del techo había aterrizado en un ángulo, conteniendo las toneladas desconocidas de material en la parte superior. Esto nos proporcionó un estrecho espacio por el cual continuar hacia los secretos que la tumba contenía. A medida que deslizábamos por pequeñas aberturas y a través de las antiguas arenas, que habían fermentado durante una era en ese lugar silencioso, susurrábamos en voz baja y caminamos con cuidado por temor a causar un peligroso derrumbe. Finalmente, el pasaje se abrió en una pequeña habitación, y al iluminar el frío interior con mi linterna, al principio me sentí decepcionado, la tumba parecía contener solo una cámara. Pero rápidamente, esa decepción se convirtió en una emoción total. Aunque la habitación estaba en mal estado, con una sección completa del techo caída, con la edad permitiendo que montones de arena y tierra reclamaran ese mundo debajo, algo maravilloso yacía en el corazón de la ruina. Allí, sepultado durante miles de años, había un objeto distinto a todo lo que había visto antes. Elevándose sobre mí, había una estatua de al menos 5000 años de antigüedad, si no aún más antigua. Me apresuré hacia ella, completamente cautivado. Al extender mi mano, toqué su superficie fría y dentada sin pensar. Dos aspectos de su apariencia me cautivaron de inmediato: estaba hecha completamente de ónix, vidrio volcánico negro azabache, y tenía un estilo y forma que nunca había visto ni oído hablar antes. Se asemejaba a un hombre, con brazos y piernas, pero sus apéndices estaban deformados, como retorcidos por una malformación genética. Un brazo era más largo que el otro, y sus piernas cedían a una curva encorvada, como si se torcieran en las caderas. Aún más extraño, la estatua no tenía rostro, sin ojos, boca ni nariz que destacaran, y sin embargo, su cabeza se inclinaba hacia mí en una pose congelada, en una superficie desmoronada e irregular. Sí, no tenía ojos, pero de alguna manera sentí como si me estuviera mirando en todos los sentidos. Saqué mi grabadora de voz para documentar mis pensamientos, cuando me di cuenta de que, en toda mi emoción, no había escuchado la reacción de Arkin ante la estatua. Al darme la vuelta para enfrentarme a mi colega, fui recibido con un vacío que no puedo describir, mientras mi corazón golpeaba lo que parecía ser sangre congelada a través de mis venas. Arkin gritó y retrocedió, cayendo al suelo. Rápidamente se levantó y corrió hacia el túnel de regreso hacia la entrada. Al principio pensé que simplemente estaba asustado por la extraña estatua, pero no. La verdad horrorosa era mucho peor que eso: no estábamos solos en esa habitación. Y nunca lo habíamos estado. Algo antiguo nos estaba observando. Desde detrás de mí, solo escuché el sonido de la arena, pulverizada, granulada, moviéndose con propósito. Giré rápidamente y solo alcancé a vislumbrar lo que estaba allí, incierto pero definitivo en su existencia, casi humano, algo que carecía de sustancia. No estoy seguro de cómo apareció al principio, porque el terror se apoderó de mí, pero su rostro se volvió hacia mí desde la esquina de la habitación, y en ese instante reconocí que tenía un parecido sorprendente con la estatua en el centro de la tumba, con extremidades deformadas y ennegrecidas, mirando pero no mirando, viendo con ojos que no estaban allí. La locura que me envolvió en ese momento era total. Ya no me importaba un derrumbe o el miedo de ser enterrado vivo. Tenía que escapar. Salí apresuradamente de la habitación hacia el precario corredor, y trepé sobre bloques caídos y a través de capas de arena que fermentaban. Y aún así, cuando llegué a la entrada, escuché algo en la tumba, un murmullo de origen desconocido, un idioma que no reconocía ni comprendía. Sin embargo, algunos sonidos son universales, trascendiendo todas las épocas y culturas, y en ese momento estaba seguro de que la figura indefinida en la oscuridad se reía. Cuando me acerqué al exterior, encontré al resto del grupo intentando consolar a Arkin de su delirio. Mientras me deslizaba de nuevo por la abertura hacia el paisaje desértico, que ahora estaba iluminado por la noche, el aire parecía extraño, más frío de alguna manera, casi quemando mis pulmones con cada respiración. Abrí la boca para hablar, y al hacerlo, uno de los arqueólogos levantó la vista. Su reacción me sorprendió, ya que gritó aterrado. Los 4 colegas saltaron frenéticamente de sus asientos y entraron en pánico, mientras arañaban y se aferraban para salir del agujero excavado. Los perseguí rápidamente, preguntándoles qué pasaba, pero solo continuaron su escape. Luego encontré a Arkin acurrucado en su tienda, y al entrar, me suplicó que lo perdonara. Solo pronuncié palabras tranquilizadoras, pero parecía que reconocer mi voz lo sumió en una locura más pronunciada.
Gritó con tal desesperación que retrocedí en estado de shock, cayendo al suelo afuera. Un dolor punzante se grabó de repente en mi rostro, ya que luego dos de mis colegas empezaron a atacarme, golpeándome en la cara y las manos mientras yacía indefenso en el suelo. Cada patada me cubría con la arena del desierto. Con sangre brotando de mi nariz y boca, me di cuenta en ese momento de que mi equipo iba a matarme. Iban a golpearme hasta la muerte. Esa realización me dio una ráfaga de energía que salvó mi vida, y mientras continuaban sus ataques, logré arrastrarme de rodillas y luego ponerme de pie antes de correr tan rápido como pude. Huí de nuestro campamento, confundido, ensangrentado y asustado. El desierto no me quería. Mis entrañas estaban congeladas, y aunque no tenía agua, ni provisiones aparte de la mochila que llevé a la tumba, recibí con gusto el implacable sol del Sahara, cuando finalmente se alzó sobre las dunas de arena, cocinando el paisaje debajo. Sin embargo, no sentía calor, ni consuelo. Solo sentía hielo, como si mis entrañas se hubieran empapado de nieve. El dolor se extendió a mis huesos, y aunque podía soportar la sensación, pronto no pude pensar en nada más. Completamente perdido, sabía que, sintiera o no el calor, pronto me mataría. Y así tuve que buscar nuestro campamento, con la esperanza de razonar con mi equipo, que parecía haber sido devorado por alguna forma de histeria, o si no se podía razonar con ellos, al menos podría llevarme algunas provisiones. ¿Qué les había pasado? Pero sin éxito, estaba perdido, y la sed, una sed que no podía saciar, se hizo tan fuerte que mi boca se sentía como arena, desprovista de cualquier humedad, una sensación tortuosa que continuaba sin cesar, como si brotara de alguna fuente infinita de horror. Tambaleándome por el desierto, temblando hasta los huesos, sufriendo los síntomas fatales de una deshidratación severa, mientras el sol brillaba brillante e implacable en el cielo. Continué, con cada aliento helado, buscando esperanza, alguna manera de sobrevivir a mi situación maldita, pero sabía que la sed pronto me mataría, y antes de eso llegaría el dolor abrasador y la confusión de una insolación. Nunca me he considerado una persona particularmente afortunada, pero fue en ese momento que la suerte quizás intentó brillar sobre mí. Porque al descender una empinada duna de arena, vi ante mí una larga y delgada grieta en el suelo del desierto. Una especie de barranco, y a 30 o 40 metros debajo, un pequeño estanque subterráneo de agua clara se encontraba como un oasis en la sombra. En mi estado debilitado, sabía que corría el riesgo de caer a la muerte, pero tenía que intentar el descenso o de lo contrario la sed me mataría. Con cada movimiento de mis piernas y el firme agarre de mis manos, me deslicé por la rendija de la roca hacia el agua debajo. Pero a pesar de mi precaución, un fragmento de piedra al que me aferraba cedió, y caí hacia lo que debería haber sido mi muerte. Lo único que recuerdo es golpear mi codo y arrastrar mi rostro contra la pared de roca opuesta, antes de estrellarme bruscamente contra el suelo de piedra. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero el sol ya no estaba alto en el cielo y la noche se acercaba. La sed continuaba, al igual que el frío dentro de mí, y mi garganta estaba tan seca como la arena que lo rodeaba todo. Cerca, podía ver la piscina que podría salvarme, y finalmente logré ponerme de pie en anticipación de un sorbo reconfortante de agua clara. Pero tan pronto como me acerqué a la piscina, vi cómo el líquido comenzaba a cambiar, pasando de su transparencia saludable a un viscoso ennegrecido. Para cuando estaba parado sobre él, nada me enfrentaba más que una melaza aceitosa, maloliente y cuajada. No podía entender semejante transformación horrenda. Desplomándome una vez más al suelo, admití la derrota, y la sed que me envolvía tan dolorosamente me persuadió de que la muerte sería un dulce alivio. Allí yacía, esperando mi fin, y sin embargo, no morí, solo me pudrí. Las horas se convirtieron en días, y mi tortura continuó sin piedad, sin un final a la vista. Luego, en la tercera noche, mientras yacía junto al agua envenenada, escuché los pasos de alguien cerca. Miré hacia arriba, y a la luz de la luna pude ver desde la grieta el mundo exterior. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Mi corazón empezó a flaquear al ver la silueta de alguien que me miraba desde arriba. Con toda la energía que pude reunir, grité hacia arriba pidiendo ayuda. Esperando más allá de toda esperanza que quienquiera que estuviera mirándome pudiera sacarme y devolverme a la civilización. Pero no hubo respuesta. En cambio, la figura solo me miró fijamente y luego, sin hacer ruido, comenzó a descender hacia mí. Allí yacía, y mientras veía a la figura trepar a través y hacia abajo de la pared de roca,
Empecé a temer cada uno de sus movimientos. Ojalá hubiera permanecido en silencio, y permitido que el transeúnte nocturno hubiera avanzado más allá de la hendidura y continuado su viaje. Pero no, había gritado, hacerme el muerto no servía de nada. La figura se arqueó y convulsionó a la luz de la luna, y al acercarse al fondo del pozo, pude ver que sus brazos eran de diferentes longitudes y sus movimientos estaban deformados. Casi humana, casi, pero no del todo. Finalmente, llegó al pie de su descenso y luego se movió rápidamente hacia mí. Primero torpemente en dos patas, luego a gatas, más rápido, más rápido. Sus omóplatos retorciéndose y desviándose con cada movimiento. Dejé escapar un grito, no por ayuda, porque nadie podía salvarme de cualquier mal que hubiera perturbado en esa tumba, más bien, mi grito era de temor. A medida que se acercaba, podía sentir que el frío dentro de mí crecía. Un escalofrío helado en lo más profundo de mis huesos, doloroso al principio y luego agonizante. A solo unos metros de distancia, la cosa de la tumba se levantó de nuevo sobre sus pies, y por alguna razón, de todo lo que me perturbó, un aspecto de su ser provocó el terror más intenso, a pesar de todos sus movimientos. Su escalada por la cara de la roca, su avance a gatas y encorvado, no había indicio de aliento en su forma. Y sin aliento, seguramente no puede haber vida. Un fragmento de luz de luna iluminó el lado de su cabeza, carbón, desmoronado, sin rasgos. Una oscuridad de la tierra, algo más antiguo y más pútrido que incluso el corazón de la humanidad. Algo de ceniza, como lo había expresado el Dr. Fitzsimmons en su carta. Una advertencia que no podía protegerme en ese desfiladero cavernoso del desierto del Sahara, pero como deseaba haberle prestado atención. Extendiendo sus dedos pulverizados, la criatura colocó su mano en mi pecho. El hielo corrió por mi corazón, quemándome por todo el cuerpo. Convulsioné, y con la última onza de fuerza, instintivamente me volteé hacia un lado y caí en la podrida piscina de líquido que alguna vez fue agua. Me hundí profundamente en lo desconocido. La densa sopa de lodo viscoso y rancio me arrastró hacia el abismo. Me agité, pateé mis piernas y arrojé mis brazos con todas mis fuerzas, intentando inútilmente nadar. Sin embargo, cada movimiento de pánico solo me hundía más en la oscuridad. El lodo tocó y se pegó a mis ojos abiertos, cubriendo mi visión en una ausencia de luz. Contuve la respiración y seguí luchando contra mi descenso en esa sustancia viscosa parecida al alquitrán. Pero fue demasiado. No pude aguantar más. Finalmente, inhalé involuntariamente profundamente. La gruesa sustancia se deslizó por mi garganta, llenando mis pulmones y ahogándome. Mis ojos sentían que se saldrían de las órbitas, y el dolor en mi pecho me hacía sentir como si me estuvieran aplastando desde adentro. A medida que el dolor continuaba, me rendí, exhausto. Dejé de luchar y esperé la muerte, de hecho, la recibí con gusto en ese momento. Y sin embargo, no morí. No me ahogué. Simplemente permanecí. Permanecí en este mundo y me quedé en el fondo de ese pozo de líquido podrido. Durante las próximas horas, experimenté una agonía que las palabras no pueden transmitir completamente. Me estaba ahogando, continuamente ahogándome, pero no moriría. Si pudiera haberme matado, lo habría hecho, tal era la angustia que experimentaba. Pero pronto me di cuenta de que, por alguna razón, el mundo no me dejaría ir. Para escapar del dolor, me moví de un lado a otro y eventualmente encontré la pared de la piscina con mi mano. Luchando contra el peso del líquido espeso sobre mí, me levanté centímetro a centímetro. Todo eso sin respirar, asfixia perpetua. Incluso en medio de tal dolor, sabía que simplemente estaba escalando hacia mi muerte y esa figura cenicienta de arriba, pero cualquier alternativa a ahogarme, pero no morir, era una situación mucho más deseable a la que me enfrentaba actualmente. Finalmente, después de muchas horas, sentí el aire con mi mano, y con un esfuerzo agotador, me saqué y caí al suelo del barranco. El líquido negro permaneció en mis pulmones al principio, pero al vomitar y toser, el líquido rancio fue expulsado lentamente por mi boca. Limpiando el lodo de mis ojos, miré a mi alrededor y me sorprendió ver que estaba solo, con el sol brillando a través de la abertura arriba. Supuse que la cosa de la tumba me había dado por muerto y me dejó en paz, con suerte para siempre. La sed persistía, y todo en lo que podía pensar era encontrar otro lugar, otra fuente de agua fresca y clara, para saciar el deseo y eliminar la sensación árida y estéril de mi boca y garganta, que había vuelto rápidamente. Allí, en esa prisión de piedra,
supe que tenía que escapar y encontrar agua. O tal vez incluso encontrar a mi equipo, que esperaba que hubiera sobrevivido a la locura que parecía haberlos atrapado. Me quedó claro que todos habíamos sido afectados por nuestro descubrimiento, y que aunque pareciera absurdo, solo había una palabra para describir mi situación: maldito. Aunque requirió un esfuerzo monumental, casi cayendo a mi muerte varias veces, logré trepar por la pared de roca, tomando una ruta similar a la que la criatura de la tumba había tomado pero en sentido contrario, y encontré mi libertad. El sol me golpeó, y sin embargo, el escalofrío helado en mis huesos permaneció. En ese momento, especulé que era una enfermedad, una dolencia o un veneno de alguna forma, contenido dentro de la tumba que tal vez provocaba alucinaciones severas. Durante semanas busqué en el desierto del Sahara, buscando algún signo de civilización, esperando sobre todo encontrar agua para saciar mi sed horrenda y un fuego para quitarme el frío perpetuo. En 2 ocasiones separadas, localicé una pequeña poza de líquido, pero al acercarme, ambas se convirtieron en la misma sustancia viscosa y negra, repugnante, un fango fétido e intragable. Y aún así, una vez más, no importaba cuán deshidratado estuviera, no moría. Mientras experimentaba todas las agonías reales de la sed, el mundo no soltaba su agarre sobre mí. Y luego estaban las noches. Mientras otros se prepararían para un sueño cómodo después de que el sol se pusiera, cada vez que ese globo hinchado de luz se sumergía bajo el horizonte, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la cosa de la tumba, ese algo de ceniza, me encontrara. Incansable, trepando por las dunas de arena, sin importar dónde estuviera en el desierto, aparecería con la oscuridad. Persiguiendo, encorvado y deforme, sin vida, pero con intención. Su apariencia de carbón, desmoronada y pulverizada, no buscaba más que alcanzarme. No sabía con qué propósito, pero estaba seguro de que sus razones estaban impregnadas de una mente antigua e inhumana. Lo único que podía hacer era correr, y así me encontré siendo un fugitivo de mi vida anterior, huyendo de un horror antiguo después del anochecer y descansando durante el día. Finalmente, una noche, mientras una pequeña tormenta de arena arrojaba sus granos por el paisaje, y me movía rápidamente por el desierto para asegurarme de que la figura cenicienta no me atrapara, encontré civilización, un pequeño pueblo egipcio. Su nombre carecía de significado para mí, pero al verlo, lloré, seguro de que él y su gente serían mi salvación. Varias casas aún tenían luz brillando a través de sus ventanas, y sin poder contener mi alegría ante la posibilidad de ver a otro ser humano, entré en la puerta abierta más cercana que pude encontrar, gritando pidiendo ayuda. La primera persona que me vio fue un joven en su adolescencia, que gritó tanto de miedo como de rabia al verme. Rápidamente, otros del pueblo aparecieron, y su reacción hacia mí fue violenta y brutal. Me golpearon en la parte posterior de la cabeza con una piedra, y luego tambaleándome por las calles del pueblo. No podía comprender por qué me odiaban tanto. Pronto se formó una multitud, y quedó claro que mi vida estaba en peligro, como lo había estado antes con el equipo de arqueología. La misma locura, el mismo terror, la misma ira violenta. Me persiguieron, arrojando piedras y golpeándome con palos y otros objetos malditos. Afortunadamente, logré llegar a las afueras del pueblo, zigzagueando y corriendo por callejones y pequeños espacios entre las casas. Pronto, la tormenta de arena me ocultó, y los habitantes del pueblo no me siguieron, aclamando que me habían expulsado. Descansé por un momento, sin estar seguro de si el sabor a arena en mi boca se debía a la tormenta o a mi constante y agonizante sed. Me senté en el refugio de una duna, completamente desconsolado, y mientras el viento aullaba trayendo consigo las arenas, miré hacia la noche y vi la figura deforme de mi perseguidor ceniciento, deambulando a través de los elementos hacia mí. Cada noche caminaba, y cada vez que me detenía para descansar, o dejaba de moverme con la esperanza de que la cosa de ceniza no me siguiera, pronto aparecía de la noche. Trepa, cambia, decrépita y aún así implacable, vagando sobre las dunas de arena en busca de su presa. Sin ninguna ciudad o pueblo dispuesto a aceptarme, pues había sido muchos, y nada más frente a mí que una huida interminable, sabía que la única solución que me quedaba, tenía que regresar a la tumba. Quizás allí encontraría una respuesta, una pista de por qué esto había ocurrido, extendiéndose desde la oscuridad del tiempo, y en ello una solución. Algo para poner fin a mi sufrimiento. Durante años caminé a través de las arenas nocturnas del Sahara, en busca del lugar donde todo había comenzado. Pero no tenía medios para medir mi progreso, sin brújula ni mapa que seguir.
Y sin embargo, finalmente un día, vi la cordillera en el horizonte. Me dirigí directamente hacia ella, y en poco tiempo tropecé con nuestro campamento abandonado, que en algún momento había prometido mucho, un hallazgo arqueológico que definiría mi carrera, al menos un nombre en los libros de historia, haber logrado algo digno de ser recordado. Una de las carpas aún estaba en pie, habiendo resistido sorprendentemente bien el clima sahariano, pero las demás se habían perdido en las arenas. Estaba claro que ninguno de los arqueólogos de mi equipo había regresado al sitio. ¿No habrán pensado en buscarme? Era el doctor Samuel Russell tan desconocido que podía simplemente desaparecer sin que a nadie le importara. ¿O se preguntara a dónde había ido? El sentimiento me enfureció, furioso por la forma en que me habían tratado, y enfadado con el mundo por producir algo tan malévolo, que seguramente no estaba lejos. En un arrebato, tiré de la lona de la tienda, arrancándola de sus estacas, solo para ver mis pertenencias debajo, pronto cubiertas por la arena. Mis cosas, olvidadas y oscurecidas, al igual que Fitzsimmons. En mi búsqueda de la fama, estaba destinado a ser olvidado. Descendí hacia la entrada de la tumba, aún ardiente de que tendría algunas respuestas, y retiré suficiente arena depositada para poder deslizarme dentro. Sacando la vieja linterna dinamo de mi mochila ahora desgastada, me alegré de que aún funcionara. Y así me moví por ese pasillo familiar, lleno de escombros, y me apretujé en la tumba, ese lugar que atormentaba mis sueños. La habitación yacía como lo había hecho antes, silenciosa y grave. La estatua que permanecía en el centro me estremeció, luciendo tan aterradora como la monstruosidad cenicienta que me había perseguido durante años a través del desierto. Y sin embargo, tenía que ser valiente, tenía que saber por qué esto me había sucedido. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando noté algo a los pies de la estatua. Un bloque de granito bajo la arena sobre el cual se alzaba la abominable cosa, con sus miembros deformes. Comencé a cavar frenéticamente con mis manos y reconocí la inscripción de inmediato. Era la misma que la tablilla que me había llevado allí, solo que en este caso, la escena estaba completa a diferencia de la versión dañada que estaba en el sótano del museo. Como deseaba haberlo dejado allí, sin ser perturbado. Como deseaba poder ir a casa. Las tallas en piedra mostraban a la gente alabando al sol fuera de la tumba, y vi a la cosa de ceniza finalmente deleitándose con sus muertes. Pero esta tablilla no había sido desgastada por las arenas del tiempo, ni rota por el cincel del arqueólogo que la encontró, no, esta tablilla contaba toda la historia. Parecía que la estatua había sido excavada de una cueva en las montañas cercanas. Esto sugeriría que era mucho más antigua que incluso la civilización egipcia en sí. De un origen desconocido, de hecho. La estatua fue luego llevada a un pueblo o ciudad, donde extrañas criaturas parecían emanar de ella por la noche. Después de mucha muerte, la estatua fue colocada en una tumba al pie de las montañas donde fue encontrada. Aquellos que alababan al sol eran llevados allí para morir, sacrificios que quizás aplacarían a la reliquia. Ese lugar no era una tumba en absoluto, era un hogar, un santuario, para algo malévolo, y los antiguos egipcios esperaban mantenerlo allí ofreciéndose a él. Y yo, alguien que había escapado de sus garras, estaba condenado a caminar indefinidamente por la tierra, sin agua para sostenerme y sintiendo solo el frío de la muerte, hasta que esa cosa me encontrara y pusiera fin a todo. Entonces, escuché un sonido. Arrastrándose, arañando, reptando, la criatura había vuelto a casa, y yo estaba en su guarida. Mientras su cuerpo pulverizado se sesgaba y cojeaba hacia la habitación, me miraba sin ojos ni boca, sin humanidad, mucho más antigua que leyendas y mitos, algo repulsivo de la tierra. Pateaba la arena a medida que se acercaba a mí, desalojando lo que yacía debajo, revelando algo más aterrador que cualquier mal acechante en la noche. Entendí entonces por qué siempre tenía frío, porque era la frialdad de ese lugar horripilante lo que sentía. Y supe desde ese momento en adelante, por qué siempre saboreaba arena, con la boca seca como el desierto afuera. Porque mi cuerpo nunca había abandonado esa tumba. Con los ojos bien abiertos, la boca llena de arena, frío al tacto, el cadáver en descomposición del doctor Samuel Russell yacía postrado en el suelo de la tumba. Grité al ver mi propio cadáver, y sin embargo, corriendo más allá de la estatua, de alguna manera llegué al pasadizo y de vuelta al desierto. Un lugar del que nunca escaparía. Han pasado 10 años desde que entré por primera vez en ese lugar maldito.
No he podido estar cerca de otra alma sin que el terror sea su respuesta, ni he tenido un solo sorbo de agua, ni una sola bebida fresca y vital, porque cuando estoy cerca, todo lo que da vida pronto se corrompe en un fango negro y pestilente. Y el frío, un escalofrío siempre presente desde la tumba en la que yace, sigue siendo potente. Mi boca está seca de arena, como está llena en su lugar de descanso, como siempre lo será. ¿Cuántas ciudades he visitado de noche? ¿Cuántas veces he sido perseguido y golpeado por aquellos sin duda temerosos por sus vidas? ¿Cuántas personas he aterrorizado con mi apariencia desmoronada y cenicienta? La de una abominación ambulante, un hombre no permitido morir, eso es, hasta que ese antiguo mal haya terminado conmigo. A veces me pregunto si siquiera soy Samuel Roussel todavía. He descansado durante el día en las arenas del Sahara, bajo el sol ardiente, sin embargo, mis huesos tan fríos como un invierno congelado. Cada noche, esa figura cenicienta de la tumba viene por mí, y de alguna manera he logrado seguir adelante. Seguir moviéndome. Mantenerme vivo, si se puede llamar así. No pretendo entenderlo, ¿cómo puede ser que mi cuerpo yace muerto en ese lugar antiguo, y sin embargo aquí estoy caminando por la tierra? Sospecho que el propósito de la estatua no se cumplió cuando huí. Yo también iba a convertirme en una de esas cosas, maldiciendo a aquellos que ingresan a mi hogar. ¿Acosar y cazar a aquellos que se van, como también he sido cazado? No sé qué me espera, pero me niego a ser como esa cosa allá afuera en el desierto. Me niego a ser llevado por ella. A ser hecho su esclavo, o algo peor. Por la noche, cuando lo veo cerca, a menudo me pregunto, ¿es eso todo lo que queda del Dr. Fitzsimmons? Persiguiéndome, su sucesor. Todo es conjetura, pero eso es todo lo que me queda. Y ahora aquí estoy. He llegado al río Nilo, y mientras pasa a mi lado, las aguas se vuelven rancias y espesas. Una masa negra de corrupción fluyendo. Ahora el sol se ha puesto, mi historia ha sido contada, pero trataré de seguir registrando todo el tiempo que pueda. De una manera u otra, esto termina ahora. Ahí está. Puedo verlo ahora. En la oscuridad, deambulando cerca. Me sentaré junto a este río en esta roca, esperaré mi momento. Porque en todos los años, solo cuando caí en esa poza de fango, la criatura se negó a seguirme. Tal vez si puede ser asesinada, pueda ser liberado de este tormento. Una década de sed y hielo ha desgastado mi alma. Una década de terror proveniente de la desolación de la historia perdida ha socavado mi humanidad, y me niego a renunciar a más. ¿Qué otras maldiciones yacen bajo las arenas egipcias? A menudo me pregunto, y sé que tú también te lo preguntas. Si estás escuchando, atiende mi advertencia y deja cualquier vileza que aceche las tumbas antiguas. Déjalas en el desierto y en las arenas del olvido. Este es el último testamento del Dr. Samuel Roussel. Y aquí viene la cosa de ceniza, trepando por la roca hacia mí. No tengo miedo, mi sufrimiento ha apagado mis temores. Si nunca vuelven a oír de mí, sepan esto, hice algo que vale la pena ser recordado, digno de ser escrito y registrado para siempre. Atraje a esa monstruosidad cenicienta al río, y ahora ambos dormimos en sus profundidades.